Buenas tardes a todos los presentes. Yo creo que el doctor García Ferro no necesita más presentaciones que decir su nombre y apellido. Así que vamos directamente a pasar al tema que me interesa muchísimo escucharlo. Realmente es un gusto tenerlo con nosotros, es un honor, realmente una persona que va a, a- vamos a decirlo de una manera poco académica, pero va a prestigiar estos encuentros. Doctor, el auditorio es suyo. Bueno, gracias. Bueno, primero les cuento también, bueno, está participando Manuela Loaiza Oliva, que trabaja con nosotros en el laboratorio, está haciendo la tesis doctoral. Lo que vamos a presentar es parte de los objetivos de su tesis. Entonces, lo organizamos con una pequeña introducción que voy a dar yo. Después va a pasar Manuel a explicar los métodos de diagnóstico que se utilizan, los que utilizamos nosotros, que quizás son novedosos, y después vuelvo yo para dar la discusión del tema. Va a presentar unos resultados también Manuel. Bueno, Manuela estudió, digamos, su carrera de grado en Colombia, es colombiana, y también hizo un máster en la Universidad de Antioquia, perdón, el acento siempre lo digo mal. Y bueno, ahora desde octubre del año pasado está trabajando con nosotros. eh, Tiene una beca de un proyecto de una fundación de Suiza que está asociada a OMS, eh, que el objetivo de esa fundación es mejorar el diagnóstico de las micosis a nivel mundial. La fundación es GILAG y está asociada también a Gafi, que es también una ONG cuyo objetivo es mejorar el diagnóstico de las micosis. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a compartir pantalla. Eh, Ahí se ve completo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito eh, de la histoplasmosis y la alta incidencia que hay en trasplantado renal en la ciudad de Santa Fe. La histoplasmosis en general uno lo asocia con pacientes HIV, pero es causada por una micosis profunda que afecta el sistema retículo endotelial. Se produce la infección por inhalación de los microconidios desde el ambiente, tiene una primoinfección a nivel pulmonar y, bueno, en ese caso se llama una histoplasmosis pulmonar que puede diseminarse, y eso es lo que uno está acostumbrado a ver, o que quizás es más conocido, que es la mayor incidencia en pacientes inmunocomprometidos. Otro gran grupo que puede tener histoplasmosis, bueno, convengamos también que es un hongo, el histoplasma es un hongo, un patógeno verdadero, es decir, en teoría no necesitaría tener un huésped inmunodeprimido para infectar, pero otro grupo de riesgo, que en este caso nos vamos a dedicar hoy, es a los no HIV, pero que son inmunodeprimidos por recibir un trasplante. La histoplasmosis es causado por un hongo dimórfico por temperatura llamado histoplasma. Eh, es, Se llama dimórfico por temperatura porque a 28 grados o a temperatura ambiente se presenta en una fase filamentosa. Y acá se ve la fotografía con los macroconidios y microconidios. Estos microconidios son los infectantes, lo que uno inhala. Y luego a 35 grados pasa a una fase levaduriforme, que es lo que nosotros vemos en los pacientes, que son las levaduras intracelulares, que aquí vemos la foto. Histoplasma, recientemente se han propuesto que ya no solo se llame histoplasma capsulatum, como lo solemos nombrar, sino que se han descubierto diferencias genéticas suficientes como para que se dividan en distintas especies.
Estos nombres todavía no están aceptados, fíjense cómo sale en el Taxonomy Browser, nominación inválida, pero ya están apareciendo los nombres y hay bastantes trabajos que respaldan estos cambios de nombres. La distribución geográfica de histoplasma también ha sido revisada. Este es un mapa que ya ha quedado antiguo, donde se marca en rojo las zonas hiperendémicas en el valle de, o sea, en los ríos Ohio y Mississippi en Estados Unidos, en las zonas de Centroamérica, y las zonas endémicas en naranja, que se marcaban distribuidas por todo el continente americano. Recientemente, en el 2020, se publicó este trabajo donde hay autores de distintos lugares del mundo, incluyendo europeos, asiáticos y gente del CDC, donde se redibujó, así tal cual lo dice en el título, la epidemiología de las micosis endémicas. Este es el mapa que es considerado hoy más representativo de la epidemiología de histoplasmosis, donde se ve que el continente americano está mucho más marcado con colores que antes. Las zonas de hiperendemia se han extendido, más todo lo que es el Amazonas y las Guyanas. También hay zonas en Asia que antes no se consideraban como tales, y en Europa donde hay casos que se ha demostrado que se han adquirido localmente. Lo mismo en Australia. Entonces, este sería el nuevo mapa de la endemia de histoplasma. Pasando un poco a la epidemiología en cuanto a los factores de riesgo para tener histoplasmosis, tenemos la publicación, una de las primeras publicaciones que está acá a la derecha, de Witt, donde empezó a estudiar la epidemiología de histoplasma, donde se ve que los grupos etarios mayores de 55 años tenían mayor incidencia, donde residían enfermedades, inmunodepresiones, y esto que está acá a la izquierda es lo que hoy el CDC considera grupo de riesgo para histoplasmosis severa, que son pacientes inmunodeprimidos por HIV o pacientes con SIDA avanzado, trasplantados, pacientes en terapias con corticoides o inhibidores del TNF, y los extremos etarios, es decir, niños y mayores de 55 años. Es decir, CDC mantiene hoy, ya unos 40 años después de estos papers de Witt, mantiene los grupos muy similares, los grupos de riesgo, a los que se pensaba hace 40 años. Entonces, a partir de ahora, bueno, vamos a hablar de los resultados nuestros de la ciudad de Santa Fe. Nos vamos a dedicar a trasplantados, y el objetivo de la presentación es describir la epidemiología, las formas clínicas, las herramientas diagnósticas que utilizamos y la evolución de la histoplasmosis diagnosticados en trasplante renal en Santa Fe, con un enfoque desde el punto de vista microbiológico, es decir, desde el laboratorio. Así que bueno, los dejo ahora con Manuela, que va a contar cómo trabajamos. Muchas gracias. ¿Pueden ver mi presentación? Sí, Listo. debe ser.
Bueno, entonces para cumplir este objetivo se realizó un estudio retrospectivo en el cual participó la principal institución donde se realizan trasplantes de órganos sólidos de la ciudad de Santa Fe, el Grupo MIT. El Grupo MIT recibe o se concentra en los pacientes trasplantados de la ciudad de Santa Fe, capital y también del norte de la provincia. Y esta clínica cuenta con más de 1.100 trasplantes renales en toda su historia. Se recibieron entonces muestras de pacientes trasplantados con síntomas asociados a micosis entre mayo de 2015 a junio de 2020, es decir, durante 5 años, y se analizaron los diferentes datos demográficos, clínicos y de laboratorio de estos pacientes. Cuando fue posible, entonces se recibió una muestra, es decir, cuando tuviera la cantidad suficiente, se realizaron 3 técnicas. La técnica de histopatología, a través de la coloración de Ginza, la cual permite obtener resultados en 24 horas. Cultivo micológico, el cual permite obtener resultados entre 15 a 45 días. Y una técnica de biología molecular, una variante de la PCR convencional, una PCR nested, del gen HC100, la cual permite obtener resultados en 24 horas. En términos más específicos, la coloración de Ginza consiste en una tinción de esa muestra recibida, es decir, del lavado broncoalveolar, de la biopsia de tejido, del raspado de lesiones en la piel o extendidos de médula ósea, donde se tiñe con tintes básicos y ácidos, los cuales permiten diferenciar diferentes estructuras en esa muestra. En el caso específico de histoplasma, en el caso de que se encuentre en la muestra, se observan levaduras intracelulares, es decir, levaduras dentro del citoplasma de esa célula fagocitaria que se van a teñir parcialmente, entonces parecen como si estuvieran rodeadas, como pueden observar, por un halo claro, como se observa ahí y como pueden observar aquí. Adicionalmente, también se realizó cultivo micológico en la garza Urop, donde también muestras de piel, según fuera el foco de infección, muestras de biopsias, se sembraron en la garza Urop durante 45 días a 28 y 37 grados Celsius, porque como mencionamos, es un hongo dimórfico. Este es un hongo de crecimiento lento, entonces a 37 grados Celsius se puede obtener una fase levaduriforme, es decir, se pueden observar unas colonias cremosas de un color beige, y a 28 grados Celsius una fase miceliar donde se observan unas colonias algodonosas de un color blanco a color beige. Por último, se usó la técnica PCR nested específica para el gen HC100 de histoplasma, la cual es una técnica, una variante de la PCR convencional que también recibe el nombre de 2 rondas, porque se realizan 2 reacciones de PCR, una primera reacción y una segunda reacción, lo que aumenta la sensibilidad. En la primera reacción se obtienen 2 por 10 a la 30 copias de ese ADN original que se encontraba en la muestra, y en la segunda reacción se obtiene 2 por 10 elevado a 2 por 10 a la 30 copias de ese ADN original. Entonces, en términos generales, esta técnica consiste en extraer el ADN de estas muestras, lavado broncoalveolar, biopsia, tejido, etcétera, y a través se realiza una reacción de PCR que va a utilizar entonces ese ADN, y a través de primers externos o primers outer se amplifica una región específica o más extensa para la cual se va a secuenciar, en este caso una región específica o un fragmento específico del gen HC100. En esta primera reacción entonces se va a amplificar un fragmento de 391 pares de bases que lo pueden observar o que lo estoy pues subrayando en color rojo. En la segunda reacción, esta amplificación, esta región roja va a servir como producto para esta PCR, donde se va a amplificar una región más pequeña, un fragmento de 210 pares de bases que pueden observar de un color más rosado. Entonces, a través, se realiza la lectura a través del gel de agarosa, donde se pueden observar una banda en el control positivo, ¿cierto? Una banda, y en las muestras que también fueron positivas una banda, y la ausencia de esa banda pues son muestras negativas, como pueden observar en la muestra M1 y M2.
Entonces, los resultados de este estudio fue que en esos 5 años se realizaron 225 trasplantes y de estos 295 trasplantes de riñón, 12 pacientes presentaron histoplasmosis. 3 pacientes fueron femeninas y 9 pacientes fueron masculinas con un promedio de edad de 51 años y para en total con una incidencia del 5.3%. Importante que 10 pacientes fue su primer trasplante y para 2 pacientes fue su segundo trasplante. Además, un paciente reportó vivir en una zona rural en contacto con animales, lo cual es importante porque podría ser el donde tuvo la infección. Adicionalmente, todos estos pacientes se encontraban en terapia de inmunosupresión contra tacrolimus, micofenolati, metilprednisolona y presentaron como pueden observar, estas tasas de filtración glomerular, donde como observan solo un paciente presentaba mayor de 90 mililitros por minuto, es decir, solo un paciente presentaba una tasa de filtración glomerular normal. En cuanto a las formas clínicas, solo se presentó una histoplasmosis pulmonar y 11 histoplasmosis diseminadas. Se presentaron gran variabilidad de formas clínicas o de síntomas. 5 pacientes presentaron lesiones en la piel, en brazos, en manos, en boca, en miembros inferiores. 3 pacientes presentaron síntomas respiratorios, tos, neumonía bilateral y adicionalmente una muerte que fue atribuible a histoplasmosis. En cuanto al diagnóstico después del tratamiento, es decir, cuánto tiempo después del trasplante fueron diagnosticados con histoplasmosis, se pueden observar en esta gráfica de barros, donde en el eje X pueden observar el año después del trasplante y en el eje Y el número de pacientes. Como pueden observar, hay una distribución muy uniforme, principalmente en el primer año del trasplante 4 pacientes presentaron histoplasmosis, pero también después de los 3 años, 3 personas con trasplante presentaron histoplasmosis. Adicionalmente, en el caso del primer año, estos pacientes se encontraban entre los 3 y 6 meses post-trasplante. Como mencioné, hubo gran variabilidad en las formas clínicas, con lesiones en manos, en boca, con signos meningios, y por tanto las muestras que se recibieron también fueron variables. Se recibieron 4 muestras de piel, 2 muestras, una muestra de biopsia cerebral y un líquido cefalorraquídeo, 2 muestras de pulmón, 2 muestras de médula ósea y 2 muestras de ese injerto que fue trasplantado. En cuanto a estas muestras, también 5 muestras fueron escasas, es decir, que el diagnóstico se realizó con menos técnicas, lo cual es importante que cuando se recibe una muestra escasa, mirar qué técnica se va a elegir. En cuanto a las técnicas que, como mencioné, se utilizó PCR, cultivo y coloración, 4 fueron positivas solo para PCR, 4 fueron positivas para las 3 técnicas, es decir, fueron positivas para PCR, se observaron levaduras intracelulares en la coloración de Giemsa y hubo crecimiento del hongo compatible con histoplasma. 2 muestras fueron positivas tanto para PCR como para cultivo y 2 muestras fueron positivas tanto para PCR como para la coloración de Giemsa. Adicionalmente, de las determinaciones que se realizaron para los 12, se realizaron a los 12 pacientes PCR, de las cuales los 12 fueron positivos, 7 determinaciones para coloración de Giemsa, de los cuales 6 fueron positivos, y 10 determinaciones de cultivo micológico, de los cuales solo en 6 se presentó. Es importante para resaltar la importancia de la combinación de técnicas y así tener una mayor sensibilidad y también especificidad. Adicionalmente, como mencioné, en las técnicas de PCR y de la coloración de Giemsa se obtienen resultados en 24 horas, lo cual es importante para dar un diagnóstico temprano y por ende también tener un tratamiento lo más pronto posible, mientras que para cultivo los resultados se obtuvo crecimiento del hongo entre 15 a 45 días, es decir que solo si se hubiera realizado solo cultivo, pues se hubiera demorado el diagnóstico entre 15 hasta 45 días después y por ende también tener un tratamiento mucho más lento.
En cuanto al tratamiento, todos iniciaron con anfotericina y continuaron en su mayoría con itraconazol y un paciente con voriconazol, y adicionalmente 2 pacientes presentaron recaídas. Es decir, un paciente después de 3 meses que había presentado signos meningios, volvió después de 3 meses a tener estos signos meningios asociados y diagnosticados por histoplasma, y el otro paciente después de 11 meses también presentó lesiones en piel relacionadas con histoplasma y también diagnosticadas como histoplasma. Bueno. Puede continuar, doctor. Tenés que dejar de compartir, Manuela, primero. Manuela. Sí, estoy. Ah, Ya, ahí está. gracias. Yo dije se desmayó o algo. No. Ah, no, bueno. Bueno, entonces, a ver dónde quedamos. Ahí está. Bueno, entonces, con estos resultados quisimos ver que hay publicado en trasplantados renales. Entonces, por ejemplo, encontramos este trabajo de histoplasmosis renal, histoplasmosis en trasplantados renales, en un trabajo de Colombia. Bueno, en ese trabajo se analizaron 613 pacientes y una incidencia de 1,14%, donde la mayoría eran hombres. Y fíjense que también, al igual que en nuestro grupo de pacientes, predominaban las muestras de la histoplasmosis diseminada y con gran variedad de muestras, tipos de muestra, como en nuestro caso. La diferencia es que en este trabajo hicieron los diagnósticos por cultivo y microscopía y por antigenuria. No utilizaron técnicas de biología molecular. En este trabajo de la India, del 2021, la incidencia fue mucho menor a la que nosotros presentamos, solo 0,35%, con 1.400 trasplantes. Solo tuvieron 5 casos, 4 hombres, pero también en la India solamente usaban cultivo y microscopía como diagnóstico, y a diferencia de nuestro grupo, detectaron más histoplasmosis en pacientes con más de 5 años trasplantados. En la Guyana francesa, también una incidencia alta. Recuerden, Guyana francesa es una región considerada hiperendémica. Acá este trabajo es con pocos pacientes, 80 trasplantes nada más, tuvieron una incidencia del 2,5%, todos diagnosticados por microscopía y cultivo. Este trabajo de Brasil también, de zona endémica, pero muy baja incidencia, 0,2% en 1.046 trasplantes. Todos los diagnósticos también, los 2 diagnósticos nomás, que se describen por cultivo y microscopía. En Estados Unidos, en la zona hiperendémica de Ohio, tiene una incidencia del 0,84 en 3.400 pacientes, y el diagnóstico en Estados Unidos se hizo en mayor medida por antigenuria. 92% de diagnóstico, no basado en cultivo ni en microscopía, sino en detección de antígeno urinario. Este es otro trabajo, también de trasplantado de la misma región que el anterior, de unos años después, y acá hubo 34 pacientes, tienen trasplante renal. Qué chula, está para mañana. ¿Hay alguien con el micrófono prendido? Bueno, en este caso también el diagnóstico principalmente fue por antigenuria, y fíjense que acá también evaluaron el número de casos después del trasplante. Acá en este grupo de pacientes predominó el diagnóstico en el primer año post-trasplante,
y como en nuestro grupo de pacientes hay más infecciones en los primeros meses post-trasplante. Coincidimos con este trabajo también en la edad media de diagnóstico, la nuestra un poquito más alta, pero muy cercana. Entonces, como conclusión, podemos decir que la incidencia de la histoplasmosis en Santa Fe fue entre 2 y 4 veces mayor que en otras regiones. Con todo esto que vimos en la discusión, fíjense que, por ejemplo, en la zona de Ohio, que es la hiperendémica, hay un 0,84%, nosotros tenemos más de 4%, 5%. La diferencia entre nuestro trabajo y los publicados es que nosotros utilizamos la PCR Nested. Un 34% de nuestros diagnósticos se realizó solo por PCR Nested. En muchos casos teníamos muy poca muestra. Por ejemplo, las biopsias renales de los injertos, que nos llega un pouch, solamente hacemos PCR Nested, porque es lo que pide el médico. Bueno, en 2 pacientes lo detectamos ahí. Si no hubiera estado disponible esta metodología, hubiéramos tenido una incidencia similar a la de Colombia o la de Guyana francesa, es decir, un subdiagnóstico. Si hubiéramos solo considerado a nuestros pacientes con diagnósticos por microscopía y cultivo, sería nuestra incidencia de un 2 y pico %. Por lo que podemos decir que los métodos no basados en cultivo deberían ser obligatorios porque son más rápidos y sensibles. Nosotros usamos la PCR Nested, pero fíjense que en los trabajos de Estados Unidos tenían mejor eficiencia de diagnóstico usando antigenuria de histoplasma. Nuestros pacientes tenían características demográficas similares a los otros países, sobre todo con Estados Unidos. Y también coincidimos con la mayoría de los trabajos que la mayoría de los diagnósticos se realizaron digamos, en distintos tiempos post-trasplante y si es en el primer año, antes de los primeros 6 meses. Entonces, con este trabajo nos surgieron varios interrogantes, que es sobre lo que ahora está trabajando Manuela en nuestro laboratorio, es que si agregamos al diagnóstico una PCR real time, que es más sensible que la NET PCR, y además acoplamos la detección de antígeno urinario, queríamos ver si esto hace que nuestra incidencia puede ser aún mayor a la que obtuvimos. Entonces, estamos haciendo un protocolo de diagnóstico por screening en todos los pacientes trasplantados en un trabajo prospectivo. Recibimos muestras de pacientes trasplantados asintomáticos, es decir, no importa si el paciente tiene o no síntomas, se recibe una biopsia del riñón del donante, pedimos suero del receptor, eso lo consideramos como muestras pretrasplante. Luego, en el día del trasplante, se evalúa en el líquido de transporte si se hace PCR del líquido de transporte, cultivo, microscopía y detección de antígeno. Y durante 24 meses pedimos orina, donde se evalúa se evalúa antigenuria de histoplasma. Si alguno de estos pacientes además tiene síntomas, se envían muestras del foco, donde el médico sospecha el foco, conservar, biopsia, etcétera, además de orina, para repetir todos los estudios previos. Es decir, usamos los que describió Manuela en el estudio retrospectivo, más PCR real time y antígeno urinario. Entonces, solamente teniendo los datos retrospectivos, quizás también otro interrogante que surge es si no sería necesario marcar la zona de Santa Fe con un color violeta más intenso para considerarla una nueva zona hiperendémica, ya que nuestros porcentajes de incidencia en trasplantados renales son mayores que en las áreas hiperendémicas que fueran descritas previamente. Bueno, eso es todo lo que le queríamos mostrar, remarcando la necesidad de aplicar varias técnicas para el diagnóstico de histoplasma
sobre todo las no basadas en cultivo y microscopía. Y bueno, acá están los datos de nuestro laboratorio por si tienen alguna pregunta. Y bueno, también queríamos agradecer al grupo MIT, que es donde se hacen los trasplantes y nos derivan las muestras de nuestro laboratorio y nuestro servicio a terceros. Gracias. Excelente la disertación, Guillermo Manuela. Bueno, gracias. No sé si me escuchan. Sí, 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 yo sí. le estamos escuchando, Edu. Eh, Eh, Ahora tenés muy poca señal porque estás muy chiquito, Edu. sí, tengo poca señal. Bien. Bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, tanto al doctor García Frón como a la tesista Loaiza Oliva? Ahí hay una en el chat. Sí. A ver, ¿lo podemos hacer? Aquí dice, buenas noches. Quería preguntar, en caso que haya poca cantidad de muestra, ¿qué técnica se elige y con qué criterio? Bien. Nosotros, la que teníamos poca muestra, era siempre las biopsias renales, que son pouch, digamos, son punciones tipo con una especie como un trocar, entonces nos llega un pedacito de tejido muy delgadito, donde esas muestras así se maceran y se dividen la mitad, se hace PCR y la otra mitad se cultiva, no hacemos directo ni coloración en eso. Después el resto de las muestras en general podemos hacer todo lo posible, todo lo pedido. Igual tuvimos mayor rendimiento con las PCR que con los cultivos en ese caso. Bien, creo que lo ha respondido. Cualquier cosa por el chat nos comunicamos. Acá había otra pregunta que decía, hola, ¿validaron la técnica de PCR a partir de muestras? Sí, claro, si no, no se ofrece. Esa técnica del HC100 es la PCR de Ryder, que es ultra conocida. Fue validada también por el Malbrán y varios laboratorios de América y de España. Hay un trabajo en la revista Iberoamericana de Micología donde está toda la metodología de la validación. Bueno, la seguimos y bueno, la validamos previamente nosotros también. Bien, aquí la doctora María Silvia Relioso dice, hola Guillermo, muy buen trabajo, comparto. Quiero consultarte por la sensibilidad de la técnica de ELISA disponible para realizar diagnóstico en esta población de pacientes con trasplante renal. Bueno, la técnica de ELISA la empezamos a usar recién en octubre. Vino Manuela con la cajita bajo el brazo casi. Entonces, tenemos experiencia desde ese momento. Es sensible, funcionó, por ejemplo, hemos detectado un paciente trasplantado ya en el screening con histoplasmosis probable, porque el diagnóstico con ELISA, con la técnica ELISA, siguiendo los protocolos de ORC-MSG, dan el diagnóstico de histoplasmosis probable. Lo mismo de la técnica de PCR, o sea, lo no basado en cultivo da un diagnóstico de histoplasmosis probable si se sigue ese criterio, y las basadas en cultivo y microscopía está diagnóstico de histoplasmosis probada. Entonces, en ese caso,
nosotros ya llevamos unos 40 pacientes, 30 y pico, que entraron al protocolo, y hemos detectado una paciente a los 2 meses post-trasplante que dio positivo en orina. Esta paciente entró a tratamiento y bueno, no ha tenido no ha tenido nada de síntomas. Ahora estamos esperando la siguiente muestra para ver si baja el antígeno, que esa es otra ventaja del ELISA, que uno puede controlar el tratamiento. Como es cuantificable, o sea, la técnica ELISA tiene 2 ventajas. Uno, que puede usarla como si no, digamos, puede decir es positivo o negativo, y a las positivas las podés cuantificar. Entonces, al cuantificarla, uno puede después de un tratamiento ver cómo va el antígeno disminuyendo. Y la otra ventaja también es que no importa el foco. Es decir, el antígeno urinario se concentra en la orina, el antígeno, y así tenga una histoplasmosis pulmonar en la médula, en la piel, en lo que sea, el antígeno en teoría va a aparecer en orina. En cambio, si con la PCR, si lo buscas donde no tiene el histoplasma, no lo vas a encontrar, obviamente. Bien, aquí tenemos otra pregunta, dice, ¿me podrías repetir el tratamiento? Muy buen trabajo. Bien. El tratamiento nosotros no lo hacemos, obviamente. El tratamiento lo usaron, lo que sé son las drogas, no las dosis. Usaron en todos los casos un tratamiento inicial con anfotericina y luego lo mantuvieron 2 años casi con itraconazol en 9 pacientes y en 1 con voriconazol. Todos tuvieron buenos resultados, excepto los 2 pacientes que mostró Manuela, que tuvieron reaparición de los síntomas intratratamiento. Y en esos pacientes redujeron las dosis de inmunosupresión y mantuvieron el antifúngico y mejoraron. Y el único caso donde no funcionó el tratamiento es uno de los casos de histoplasmosis cerebral, que tenía una lesión muy extensa cuando nos mandaron la muestra, digamos, cuando se hizo el diagnóstico. Bien, aquí otra pregunta dice, muy interesante la presentación. La propuesta es hacer detección de antígeno urinario por ELISA una vez por mes durante los primeros 24 meses post-trasplante. Nosotros hacemos ELISA en pacientes HIV positivos con muy buenos resultados, en pacientes sintomáticos y con sospecha de histoplasmosis diseminada. Ujú. Sí, claro, lo novedoso de este trabajo es, porque sigue después, dice que la sensibilidad está estudiada en HIV, pero no en trasplante, lo que es correcto. Hay 2 cosas que hay que saber con el ELISA. Está estudiado bien en HIV sintomático, con histoplasmosis sintomática. Entonces, el desafío que tenemos nosotros es usarla de screening en trasplantados. O sea, son pacientes que no tienen síntomas. Entonces, con la incidencia que nosotros tuvimos de 5% en trasplante, creemos que vale la pena a todos los trasplantados hacer una rutina de diagnóstico de histoplasmosis en orina, ya que no es gran problema para tomar la muestra, excepto, bueno, hay casos en que la orina no es fácil de conseguir si andan mal del trasplante, obviamente, pero bueno. Entonces, en 30 pacientes aproximadamente, Manuela me puede corregir si son más, no me acuerdo exacto, pero de 30 pacientes, una ya dio positivo en 2 meses post-trasplante, y los médicos, los infectólogos de la clínica decidieron iniciar el tratamiento. Entonces, la idea, si esto funciona, es sugerir el uso de detección de antígenos de histoplasma en orina en pacientes trasplantados asintomáticos en zona endémica. Bien, acá Cota, la doctora Relloso nuevamente, dice, ¿por qué esta sensibilidad está bien estudiada en HIV, pero en trasplantes es menor?
y no encontré muchos datos publicados en esta población. Claro, o sea, eso es el problema. Hay los datos publicados de sensibilidad en trasplantes son escasos. Y otro problema con muchas de las micosis es que ¿qué es el gold estándar acá? ¿Cuál es? ¿Con qué comparamos esa sensibilidad? ¿Con la microscopía que perdimos más de la mitad? ¿Con el cultivo que tarda 45 días y también la mitad de los que dio PCR positivo no se obtuvieron? Entonces surgen esas preguntas también. Bien. Aquí la doctora Santizo dice, si da positivo el antígeno urinario sin síntomas, ¿se inicia el tratamiento? ¿Por cuánto tiempo? ¿Se hace seguimiento con ELISA durante el tratamiento? Y tenemos un solo paciente por ahora. Tiene quizás 20 días desde el antígeno urinario positivo, no sé cuánto tiempo lo van a seguir al tratamiento y sí, la idea es seguir el seguimiento con el ELISA. Bien, varias felicitaciones. La pregunta que iba a hacer justamente se me adelantó, porque iba a preguntar cuál era el gold standard, ¿no? Pero se me adelantó, digamos. Bueno, dale. Bien. O sea, el gold estándar tendría que ser, según los criterios ORC-MSG, se define una histoplasmosis probada cuando vemos el hongo, o sea, levaduras intracelulares o un cultivo positivo. Todo lo que no es eso es histoplasmosis probable. Entonces queda la duda, se pierden la mitad de los pacientes en teoría. Con eso, si uno compara con el antígeno urinario, por ejemplo, que está más establecido. Entonces, es complejo en micología establecer qué es un gold estándar cuando los métodos son bastante poco sensibles. Bien, bien, bien. Creo que todos los métodos ayudan. Claro, hay que sumarlos. Es lo que presentó Manuela. Fíjense que si uno analiza, muchos pacientes fueron positivos por más de un paciente, por más de una técnica, perdón. Entonces, no es que estamos degradando una o la otra, pero la suma mejora. Y después también tener la cepa es importante en el cultivo, porque, por ejemplo, 2 pacientes tuvieron síntomas en el retrospectivo, ¿no? Tuvieron síntomas intratratamiento, es decir, esas cepas, si se tuvieran, se pueden llegar a usar para estudiar si tienen algún mecanismo de resistencia en el tratamiento, o por qué razón de 12 pacientes, 2, a pesar de estar en tratamiento, recayeron. Entonces, no hay que descartar el cultivo, obviamente, ni la coloración, que es casi costo cero y rápida. Por eso, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Aquí Sí, otra pregunta. Perdón, Eduardo. No, la rapidez de la biología molecular ayuda muchísimo, por lo Sí, menos sí, para diagnosticarlo. claro. La contra de la biología molecular, como algo negativo quizá, es que hay que tener la muestra del foco. Es verdad. Porque, por ejemplo, hemos tenido casos de pacientes, por ejemplo, con histoplasmosis en piel, que teníamos también la muestra de sangre, y en la sangre daba negativo y en la piel positiva, tomada al mismo momento. Es Entiendo. decir, hay que pescarlo diseminándose en la sangre. O por ahí teníamos médulas positivas y todas las otras muestras negativas. Entonces, o sea, hay que
trabajarlo, digamos, bastante. Sí, más que nada ustedes usan el antígeno urinario. Claro, el antígeno urinario te evita esos inconvenientes. De acuerdo. Bien, otra pregunta dice, ¿realizan detección de anticuerpos? Bueno, en el protocolo se toman anticuerpos del donante, si es un donante vivo, y suero del paciente pretrasplante, para ver si no tenía ya histoplasmosis o había estado en contacto con el antígeno, o si vino el histoplasma del donante, dado que 2 de los 12 pacientes del trabajo que presentó Manuela fueron detectados en el órgano injertado, el ADN de histoplasma. Entonces también por eso pedimos suero y muestras del injerto. Y de los pacientes post-trasplante también nos manda suero y no hemos detectado positividad por ahora. Bien. Bien. Bueno, se suman las felicitaciones por el trabajo y el agradecimiento de varios de los presentes, incluso hago lo mío. Muy bueno, muy buen trabajo, los felicito, tanto a usted, doctor, como a la, iba a decir doctora Manuela, doctoranda. Manuela, próxima doctora. No sé, Eduardo, si quieres decir las últimas palabras como para cerrar. Sí, los quiero felicitar a Manuela y a Guillermo. Un trabajo muy, muy interesante, ¿no? Nos estamos encontrando la próxima reunión en el mes de mayo. Bien, acá hay Así saludos que, desde Río Negro, la doctora Cintia Bertes. Muy bien. muy bien. Realmente federal y me alegra muchísimo que podamos llegar a todos los rincones de nuestra querida patria. Bueno, les agradezco la atención y que todo bastante público, gente conocida también, los saludo. Y Manuela, felicitaciones también, estuvo bien. Muy bien esto, muy bien. Bueno. Muy lindo Gracias. todo. Excelente. Muchas felicitaciones. Entonces, de esta manera, desde Jujuy también le mandan saludos, doctor. Muy bien. Realmente muy contentos. Espero encontrarlos en las próximas reuniones donde seguiremos abordando estos temas. Edu, Bueno, tus últimas Bueno, palabras. bueno, les agradecemos a todos los participantes y a los doctores, a Manuela y a Guillermo. bueno, Muy buenas noches. chao. Hasta luego.